Es secretario de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, sí, además de profesor de la UBA. Luciano Cohen en el medio, jefe de la consultora Elipsis, flamante consultora, y asistente de investigación de Brookings Institution. Además forma parte del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, ¿me acuerdo bien? Y aquí a mi derecha Gerardo de Santis, economista también, director del CIEPIC, un centro de investigación en el marco de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de La Plata. A los tres, gracias por venir. ¿Algún comentario que hacer sobre el planteo que hacíamos recién en materia tributaria, si tienen ganas? Y si no, me interesa escuchar perspectivas. Por ahí uno solo muy breve, que está claro que hay digamos, pendiente la reforma tributaria, pero si uno compara los datos de la recaudación contra los 90, está claro que los impuestos que han aumentado no gravaron y no alcanzaron al 40% más pobre de la población. O sea, el IVA sí, ¿no? Bueno, pero prácticamente en términos de PBI lo que se recauda de IVA es similar en los 90 que ahora. O sea, los impuestos que ganaron participación respecto al PBI en cuanto a presión tributaria, comparando los 90 con la situación actual, ninguno afecta al 40% más pobre de la población. O sea, está claro que uno podría decir, le falta progresividad al sistema tributario, pero bueno, y no ha habido una reforma, pero los impuestos que más avanzaron no afectaron a los más pobres. El único impuesto que ha avanzado significativamente, nos marcamos ahí, es los impuestos al trabajo. No las las retenciones que no estaban en los 90. Comparado con los 90, claro, ahora si comparás 2011 con, la actualidad con el principio del kirchnerismo, es lo que planteamos ahí, datos oficiales. Pasa que la recaudación creció exponencialmente y los dos grandes tributos nuevos que hay para que crezcan participación en el producto fueron los derechos de exportación y lo que tiene que ver con el impuesto a los créditos y débitos, el impuesto al cheque, con los 90, 2001, pero la recaudación en el mismo periodo crece exponencialmente. Entonces, si uno lo mira desde el lado tributario, si bien hay todavía una agenda relevante para modificar, hay cierta mejora en la progresividad por estos dos impuestos. Y después la otra cara es el tema del gasto público, porque finalmente lo que es gasto social y lo que tiene que ver con la política fiscal, claramente hay esos recursos hoy se orientan más a políticas distributivas que lo que por ahí ocurría 10 años atrás. Bueno, yendo a lo general, 2012 y ahora con el dato de una sequía inesperada que algún impacto va a tener, ¿qué es lo que están viendo en perspectiva? Bueno, yo personalmente lo que creo que este año va a ser, tomando como referencia los últimos 8 años, un año atípico. Atípico por dos razones. Digo, se convergen en este año dos razones. Y una es, por un lado, una situación internacional bastante compleja, con una Europa que todavía no se ve la luz al final del túnel, un Estados Unidos que todavía no despega, que ya nos está llegando, digamos, no con la intensidad de 2008, pero ya se ve acercar los problemas a la Argentina, y esto se combina con un componente que no estaba presente en 2008, que no estaba presente en 2009, que es un Estado, un gobierno que tiene muchas menos herramientas y muchos menos recursos para llevar adelante política contracíclica, digamos, política expansiva, volcar recursos a la actividad como para evitar una contracción del nivel de actividad. Con lo cual yo creo que este año... ¿Por qué no? Básicamente lo que hemos visto, lo que se ha visto en los últimos años es un gobierno que ha hecho políticas fuertemente expansivas para sostener un nivel de actividad muy acelerado, sobre un ciclo que ya era un ciclo de mucho crecimiento y con buenas señales desde el exterior. El correlato de eso es que hoy, 8 años después, digamos, las arcas fiscales están... hay pocos recursos, el gobierno ya está mostrando señales de tener dificultades para cerrar el financiamiento de este año, hay, si se quiere, dificultades, hay pocas libertades, pocos grados de libertad en el manejo de la política cambiaria, digamos, el gobierno está, si se quiere, con una frazada corta en el cual, por un lado, tiene que contener la inflación, una inflación que ya tiene más de 5 años casi por arriba del 20%, pero por el otro lado tiene que contener la actividad. Entonces lo que vemos tiene esta dualidad de una especie de tablita en el cual se devalúa muy lentamente, en vez de estar usando las herramientas generales que uno esperaría que se usen en un contexto actual de caída de la actividad. ¿Coincidís vos, Gerardo? Bueno, es cierto que los márgenes que tiene el gobierno han disminuido, pero lo primero y fundamental es que el gobierno ha demostrado que tiene iniciativa y lo ha hecho y lo ha demostrado ante la crisis en el 2009. O sea, la Argentina
atravesó ese periodo complicado de una manera, la economía argentina, de una manera muy satisfactoria, con distintas medidas que ayudaron a apuntalar el mercado interno. Hay que tener en cuenta que el factor fundamental de la expansión económica de la Argentina es el mercado interno. Y eso va a seguir siendo así en el 2012, y además, digamos, el financiamiento de esta expansión de este año, pero también de los dos últimos, y uno podría decir de todo este periodo, es el ahorro interno, ahorro genuino de los argentinos. O sea, la economía argentina durante 8 años se ha expandido de una forma muy importante en base al consumo privado. La inversión ha sido la variable macro que más ha crecido, y todo eso ha sido financiado con ahorro interno. O sea, no se ha tenido que recurrir ni pedir ni un solo dólar al resto del mundo. Entonces ahí está la fortaleza. Está claro que el escenario internacional está complicado, que la situación europea, bueno, uno puede decir que en términos generales puede estar estancada, con algunos países creciendo como Alemania o algunos países del norte europeo, y otros o con crecimiento cero o en recesión como España o como Italia. Pero eso puede afectar en cierta medida a la economía china. China exporta mucho a Europa, es el principal mercado de China. Pero China también está reacondicionando su economía a esta situación, a fortalecer también su mercado interno. O sea, uno puede pensar que no es que se van a desplomar el precio de los productos que la Argentina exporta. O sea que los dos factores que han motorizado la economía argentina, el mercado interno, que fue el primero que nombré, y el mercado externo, básicamente las compras del sudeste asiático, yo creo que se van a mantener, si bien no con la magnitud o con el peso que tuvieron o con la fuerza que tuvieron, pero se van a seguir manteniendo. O sea que la perspectiva para 2012 yo entiendo que va a ser de expansión. Diego. Bueno, el 2012 seguramente el escenario internacional va a ser bastante más complejo. Este es un escenario, como decían de mis colegas, novedoso, y se le suma que hace 2 semanas se cumplen 10 años del ingreso de China a la OMC, y China está cambiando el paradigma global de lo que tiene que ver con la producción y el empleo. La Organización Mundial de Comercio. Tal cual, y para que tengamos una idea, en América Latina prácticamente no existía China como socio comercial. Hoy es el primero o el segundo socio comercial de la mayoría de los países. Argentina, Brasil o el Caribe no importaba prácticamente nada de China, o importa 13-14%, lo cual nos pone un desafío complejo, porque a China nosotros tenemos la suerte, no todos los países de América Latina, pero Argentina y Brasil, de venderle porotos de soja o minerales. Pero como ocurre con China, como otros países, una cosa es vender el poroto de soja, otra cosa es refinarlo, convertirlo en aceite y envasarlo. Envasar y agregar valor, el mundo hoy no nos va a acompañar en colocar esos productos. Yo creo que acá el aspecto positivo es que el gobierno ha mostrado, sobre todo en el 2009, una actitud activa frente a la crisis. Es decir, cómo integrarnos al mundo financiera y comercialmente, pero entendiendo que la clave es mercado interno, empleo, distribución e industria. Puede ser que se hayan acotado ciertos márgenes de maniobra, pero la actitud va a seguir siendo de tener políticas expansivas y de privilegiar el empleo frente a la importación de productos que puedan venir con... Para ponerle algún número, los pronósticos de las consultoras privadas están oscilando en torno al 4%. Desde el gobierno, más allá de lo que dice el presupuesto, pero el pronóstico más optimista es del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que llega a hablar de 6,5-7%. ¿Se inclinaría más por un crecimiento de 4% o por uno más parecido a lo que fue 2011, como dicen Mercedes Marcó del Pont? Arriesgado primero. No, yo, no me gusta mucho hacer pronósticos, en particular en un escenario como el internacional, que nos puede cambiar de un día para el otro las perspectivas. Yo creo que un escenario de 4%... dado el contexto que Argentina y el mundo está viviendo, sería bastante positivo. Si asumimos siempre que por suerte ahora entiendo que está lloviendo y que eso puede cambiar así de un día para el otro las perspectivas para todo el año. Pero en un escenario en el que no se complejiza, 4% sería un crecimiento más que aceptable para este año. Sí, está claro que pronosticar. La situación de Europa es digamos, delicada, incierta, y bueno, y está claro que tiene... Y la de Estados Unidos, en cierta medida también, a pesar de que parece que está en una situación mejor, ¿no? O sea, que hacer un pronóstico, pero yo me inclino que, teniendo en cuenta cómo se ha transitado esta etapa digamos, el cambio de cartera y la dolarización que hubo en este último tiempo, que esa situación se ha resuelto bastante bien hasta acá, y que me da la sensación como que las expectativas de consumo de los agentes económicos se vuelven a mantener y a fortalecer. Me parece que va a estar un poco más arriba, que estará alrededor del 6. Diego. Yo creo que va a estar entre 3,5, 4 y 5,5. Va a depender un poco de la crisis y sobre todo Brasil. Brasil es una
economía que tracciona mucho la región, más allá que toda la región tenga déficit comercial con Brasil. Y en segundo lugar, cuáles van a ser las políticas de tracción de la demanda y expansivas que se van a dar en los próximos trimestres. Hoy hay cierta reasignación de recursos vinculados a los subsidios, como hoy no son tan prioritarios ciertos subsidios, y esos fondos se deberían reasignar a políticas distributivas y productivas que compensen un poco lo que pueda ocurrir a nivel internacional. En función de esas dos cuestiones, Brasil, crisis internacional y políticas de expansión de la demanda novedosas y audaces que pueda hacer el gobierno frente a la crisis, vamos a estar más cerca del 3,5, 4 o del 5, 5,5. Por último, y breve se los ruego, ¿ven un año muy conflictivo en términos de negociación salarial, Moyano empresario, CGT gobierno, o no? Yo en lo particular creo que va a ser un año inédito en el sentido de que es un gobierno que va a tener que administrar la escasez. A diferencia de los últimos 8 años donde había abundancia de recursos, va a haber que administrar la escasez entre las partes. Hasta ahora el Estado participó como un mediador en la distribución y ahora va a participar como un actor más, en el sentido de que necesita recursos. Y eso sin duda yo creo que se va a notar en los conflictos políticos y en la conflictividad durante el año. Sí, una cosita de lo anterior. El acuerdo con Brasil creo que también es muy importante, ¿no? Como ambos países juntos se ordenan frente a la situación internacional. Y el punto de los acuerdos salariales, está claro que hay un desafío para el gobierno tratando de establecer una pauta distinta a las anteriores, pero bueno, el gobierno viene con un triunfo electoral muy importante, creo que tiene toda la posibilidad de llevarlo adelante satisfactoriamente. Hay dos aspectos positivos. Primero, que está claro que el salario real tiene que seguir creciendo porque es el motor fundamental del crecimiento del mercado interno. La clave es que ese crecimiento del salario real sea un terreno nominal un poco más bajo. Yo creo que los precios internacionales, si bien no van a subir, incluso pueden descender un poco en el 2012, puede ocasionar algún tema en materia de exportaciones, pero también desinfla un poco la cuestión de costos locales. Entonces, hay una oportunidad para el gobierno para aprovechar esto que puede ser relativamente negativo en materia de dólares, pero que puede desinflar la cuestión de los costos y con eso hacer que el salario real siga creciendo, pero en un nivel nominal un poquito más bajo de lo que fue el 2010 y el 2011. Diego, Luciano, Gerardo, a los tres, gracias por venir. Gracias. Pero dentro de un año, el primer programa, o el segundo programa del año 2013, vamos a tener, y con el tape. Vamos al primer corte, paradas menos. Vieron tres miradas no habituales, no frecuentes en la televisión sobre el año que viene. Iba a presentar la mesa después del corte diciendo un nucleamiento de intelectuales, como si los economistas no fueran intelectuales. Después del corte, la gente de Carta Abierta y la gente de Plataforma 2012 en el debate intelectual de moda. Palabras.